En cada acercamiento, cada vez que dos seres se unen, se aproximan, se rozan, sean dos plantas, sean dos animales, un animal y una planta, un animal y un ser humano con un ser humano, se transmite vida. Una vida descubierta hace apenas 50 años, una forma de vida diferente. Durante décadas, los físicos pretendieron que fuera materia de su estudio. Eran seres inertes, simples y meros cristales de la naturaleza. Pero no. Científicos que caracterizan la vida de lo invisible descubrieron que, en lo más profundo de una rara y simple estructura, latía vida. Pero, ¿qué clase de vida? Están en todas partes, millones y millones de seres que nos rodean e invaden, activos e inertes al mismo tiempo, escondidos en la naturaleza o latentes en nuestro propio cuerpo, saltando entre especies, evolucionando, trillando la tierra. Por la presente les informamos de la posible aparición de un brote de fiebre hemorrágica en Angola. Se sospecha del virus de Marburg. Nunca antes el virus de Marburg había aparecido en el oeste de África. La noticia provoca una reunión urgente de epidemiólogos, virólogos, especialistas en enfermedades infecciosas. Es el GOAN, el Centro de la Organización Mundial de la Salud, encargado de vigilar y dar respuesta ante la aparición de brotes epidémicos en cualquier parte del mundo. Una pantalla refleja los países con sospecha de sufrir un brote y el posible agente infeccioso que lo causa. Si un virus no se controla, puede extenderse por todo el mundo. Pero no hay una ley internacional que obligue a un país a declarar la aparición de un brote. Tienden a ocultarlo. Lo que recibe muchas veces la Organización Mundial de la Salud son simple y llanamente rumores. Los especialistas discuten si tienen o no credibilidad, si deben pulsar o no el botón de alarma. Alrededor de la mitad de la información que recibimos son rumores procedentes fundamentalmente de noticias aparecidas en la prensa, emails que nos escriben viajeros, visitantes, también los propios países desde los ministerios de salud y también procedentes de las ONGs. La aparición del virus de Marburg en Angola requiere una intervención internacional inmediata. El país no tiene capacidad para contener el brote. Hay riesgo de que se extienda más allá de sus fronteras. La OMS debe actuar. Pero este Ministerio de Sanidad Mundial se ve forzado a pedir dinero para poder intervenir. Nuestra organización no tiene fondos para afrontar estas situaciones de principio a fin. Tenemos que enviar una petición a los países donantes para conseguir recursos. Una vez sobre el terreno, hay que encontrar a todos los enfermos posibles, aislarlos para frenar los contagios y poder erradicar la extensión del virus. Pero están escondidos. Tienen miedo de los blancos que vienen vestidos tan amenazadoramente. Nadie les explica nada. Corre el rumor de que les hacen ritos, que una vez que entras en el hospital, jamás vuelves a casa. Y nadie volvía a casa. El gobierno interviene. Exige a la población, bajo amenaza de cárcel, que informe de la sospecha de enfermos entre vecinos y familiares. La ley es tan cuestionable como eficaz.
El brote se originó en un hospital. El virus se estaba transmitiendo de hijos a madres, de madres a otros hijos, hermanos, padres, vecinos, se infectaban por el simple contacto. También los médicos e enfermeras. No existe tratamiento que cure la infección por el virus de Marburg. Y en este brote, el virus se presentaba con una letalidad impresionante. El 99% de los pacientes fallecía. La ONG Médicos Sin Fronteras, que se encuentra operando en la zona, asume el tratamiento de los enfermos en el mismo hospital en el que había aparecido el brote. El hospital era un lugar extremadamente inseguro, era el hospital en el que se habían producido la mayor parte de las contaminaciones registradas. Se habían registrado un montón de muertes entre el personal de salud, el personal de enfermería que trabaja dentro del hospital, ¿no? Hasta un total de 16 enfermeros y médicos murieron en ese hospital, ¿no? A causa del Marburg. La parte que nos tocó es instalar una unidad de aislamiento. Una unidad de aislamiento significa que necesitas mucho personal, necesitas un entrenamiento muy intensivo de tu personal para que interiorice un montón de rituales cuyo objetivo es prevenir la transmisión, ¿no? Son rituales que nos parecen sencillos, de lavado de manos, de cómo vestirse, de cómo desvestirse, de cómo deshacerse del material desechable, de cómo tocar o no tocar a los pacientes. Pero por supuesto que tenemos miedo. El miedo, primero, es sano. Te mantiene en un nivel de alerta y hay que mantenerlo. Y por eso solo estás 6 semanas, porque luego ya no tienes miedo y se acabó la lucecita que te avisa de que no lo estás haciendo bien. Todos los que estábamos allí lo teníamos, incluso gente que ya ha ido a otras epidemias, que ya ha trabajado, que tiene experiencia, pero porque es que si no lo tienes eres un inconsciente, porque no sabes a lo que vas. Mis compañeros que trabajaban en los pueblos de alrededor trabajaban con unos guantes nada más. Y los casos, pues bueno, siempre había sospecha de que hubiera algún caso. Pues ellos también tenían miedo, como es lógico. De saber cuántas manchas rojas tienes por el cuerpo, porque como es una señal de hemorragia, o sea, jamás me había para contarme cuántos lunares tenía, pero aquí, para ver si al día siguiente aparecía alguno nuevo o no, pues lo habíamos hecho todos, pero nadie lo decía para no preocupar. Convertido el hospital en un lugar seguro, la ONG permitió que los pacientes recibieran la visita de familiares. Pero ya el miedo al virus estaba extendido y muy pocos se atrevieron a traspasar la barrera. Un día apareció esta chica, sola. Preguntó por un pariente. Admitió las reglas. Callada se tragó su miedo y entró a verle. Le paralizó su dolor, el enorme dolor que provoca la fiebre hemorrágica, la inevitable entrega a la enfermedad, la desolación, la total dependencia de los demás. Y es precisamente ahora, cuando más cuidados necesita un paciente,
el momento en el que la enfermedad se vuelve más contagiosa. El virus pide cercanía para transmitirse a través de fluidos corporales. Le basta una simple gota de sudor. El brote de Angola provocó la muerte a más de 350 personas. La mitad eran niños.